Buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 12. Jeremías capítulo 12. Y continuamos en esta mañana con nuestra serie profética sobre el libro de Jeremías. ¿Alguien de ustedes recuerda cuál es el significado del nombre de Jeremías? Dios es exaltado. Se nos está olvidando. El significado del nombre de Jeremías es Dios es exaltado, y hemos visto a lo largo de los primeros 11 capítulos que en todas las circunstancias, aún las circunstancias de juicio, aún las circunstancias de reclamo, aún las situaciones de rebeldía del pueblo, Dios es exaltado. Y la razón por la cual Dios es exaltado es porque Dios es soberano. Él es creador de todas las cosas. Él es supremo, misericordioso, justo y perfecto en todas las cosas. El tema de hoy es un tema muy importante, que es el tema del capítulo 12 y tema de otros escritos en la Biblia, y es el tema de la contienda, es el tema de la pelea, es el tema del reclamo, de la queja, de la discusión frente a las determinaciones de Dios y frente al carácter de Dios. El título que tenemos en nuestras Biblias dice Queja de Jeremías y respuesta de Dios. Y el título que yo le he puesto hoy a la predicación es ¿Cómo contenderás contra él? ¿Cómo contenderás contra él? Porque es justo el tema que se va a presentar allí en el capítulo número 12 del profeta Jeremías. Un profeta que se presenta ante Dios para alegar y para discutir y para reclamar sus asuntos y decirle: Dios, no me parece así, por favor, necesito una explicación. No estoy de acuerdo con tus determinaciones y quiero, por favor, que me responda. Ese es un tema complejo que Jeremías y los otros teólogos de la Biblia, escritores de la Biblia, a veces no logran comprender, y los estudiosos de la Biblia tienen dificultad para reconciliar, y es el tema de cómo Dios maneja las situaciones y cómo determina las cosas, y cómo a nuestra vista muchas veces el malvado prospera y el justo no le va bien. Ese es un tema que cuestiona a mucho creyente. Cuestionó al rey David, cuestionó a Job, cuestionó a Jeremías y a otros hombres de la Biblia. Y ese es un tema que se llama el tema de la teodicea, es decir, el tema de la bondad de Dios aplicada. Es un tema complejo que los teólogos no logran descifrar en sus escritos. ¿Cómo es la teodicea de Dios? Es decir, ¿cómo ejerce Dios o cómo manifiesta Dios su bondad tanto a los impíos como a los justos? ¿Cómo ejerce Dios su justicia y su bondad? Porque muchas veces parece ser que Dios no es justo a nuestra impresión. Hay una canción conocida, cierto, que muchos de ustedes la conocen, que dice que Dios no sabía de matemáticas, ni sabía de administración porque no repartió bien las cosas. El impío piensa eso, pero muchas veces el creyente piensa lo mismo, que Dios no es justo, que si uno se porta bien, no le va bien, y que si se porta mal, le va bien. Ese es un tema complicado y Jeremías lo va a presentar aquí. Jeremías capítulo 12, versículo 5 dice: Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿Cómo contenderás contra él? Jeremías durante aproximadamente 67 o 70 años ejerció su labor profética en Judá y en Israel ante situaciones muy hostiles, situaciones políticas y sociales y militares muy complejas, y Jeremías tuvo momentos muy difíciles. Estábamos viendo que en el capítulo pasado y en el anterior, Jeremías estaba diciendo que lo estaban persiguiendo los propios de Anatot. En el capítulo 11 se levantan los de su propia ciudad a maquinar contra él y él dice: ¿ahora qué hago? En aquellos en los que yo confiaba, inocentemente están levantándose contra mí y están inquiriendo o están maquinando en contra mía. En este capítulo vamos a ver a Jeremías con muchísimas preguntas y con muchísimas inquietudes y alegando frente a Dios. Yo sé que ustedes y yo hemos alegado contra Dios. Muchos de nosotros alegamos contra Dios. Y saben, a veces alegamos en voz baja y hacemos comentarios en voz baja como que Dios no nos escucha. Así como los hijos cuando se les manda hacer algo.
Y algunos no se atreven a decir, no voy, no lo quiero hacer. Pero voltean la espalda y ¿qué están diciendo? No quiero hacerlo, no estoy de acuerdo, mi papá no es justo, ¿por qué me manda esto? Están hablando entre dientes, como pensando que los padres no se están dando cuenta, y como diciendo, pues no le alego de frente, pero doy la espalda y le alego, o le cuestiono. Así hacemos muchos frente a Dios. Y yo quiero que nosotros vayamos al capítulo 12 y vamos a leer los primeros 6 versículos de este capítulo. El título es ¿Cómo contenderás contra Dios? Y el primer punto es, si Dios es justo. Siendo Dios justo, ¿puede usted o puedo yo atreverme a cuestionar o a contender o a pelear contra Dios? Capítulo primero, versículo primero. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto, cercano está tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ella moran? Faltarán los ganados y las aves porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti, no los creas cuando bien te hablen. El punto de partida de Jeremías, comprendiendo el tema del carácter de Dios, es justo eres tú, oh Jehová. Jeremías tenía muchísimas preguntas sobre el actuar de Dios. Si Jeremías comienza el capítulo con esa frase tan contundente, poniendo un fundamento seguro, hablando del carácter de Dios, justo eres tú, oh Jehová, lo más normal, lo común sería que Jeremías guardara silencio y no expusiera su reclamo. Eso esperaríamos de Jeremías. Porque si el punto de partida en su discurso o en su aproximación ante Dios es tú eres justo, oh Dios, ¿cómo él se atreve a presentar cuestionamientos a Dios? Si él está reconociendo que Dios es justo. Ese es el punto de partida. Dice, justo eres tú para que yo dispute contigo. Sin embargo, o no obstante, o aunque tú eres justo y sé que haces las cosas correctas, disculpe, yo quiero alegar mi causa frente a ti. Y usa la versión que nosotros tenemos, usa esa expresión, alegaré mi causa ante ti. La pregunta es, queridos hermanos, Dios es justo y Jeremías va a alegar contra Dios. Eso es pelea perdida. Es una discusión totalmente sin sentido. Es un alegato que no tiene ningún resultado favorable para Jeremías, porque Jeremías está reconociendo que Dios es justo. Si Dios es justo, queridos hermanos, como lo menciona la Biblia y como efectivamente lo es, ¿qué sentido tiene que usted y yo aleguemos frente a Dios? ¿Qué aspecto de nuestro alegato o nuestra discusión o nuestra contienda podrá prevalecer frente a Dios siendo que Él es justo? ¿Habrá algún aspecto en el cual podamos ganar? ¿Habrá algún pedacito en el cual digamos, ahí tengo la razón? Y Dios tuvo que decirme que yo ahí gané en ese aspecto de la pelea o de la discusión. No, por supuesto que no. Jeremías está siendo supremamente osado, irreverente, cuando dice, tú eres justo, pero dame permiso para alegar contigo. Tú eres justo, pero quiero expresar públicamente ante ti mi causa. Ahora, ¿cuál es el tema de Jeremías? A Jeremías no le preocupa si Dios es justo o no. Él lo sabe y lo ratifica en el versículo. A Jeremías lo que le preocupa es que los malvados están prevaleciendo y cuando él se compara con los malvados, a él está yendo peor, según su juicio, que los malvados. Jeremías dice, tú eres justo, pero para conmigo no lo está haciendo. Tú eres justo, pero a mí, en mi caso personal, no me estás tratando con justicia. Y comienza a exponer sus preguntas.
Y esas preguntas que hace Jeremías, queridos hermanos, son las preguntas que usted y yo nos hemos hecho, y por lo menos si no las hemos hecho verbalmente, las hemos hecho entre dientes. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Alguno de ustedes ha pensado si se ha hecho esa pregunta? ¿Alguno de ustedes ha dicho por qué aquel hombre o aquella mujer que comenzó un negocio ilícito de la noche a la mañana consiguió plata? ¿Por qué esta persona que se comporta de manera tan irreverente, que va de impuestos, que va contra la justicia, le va tan bien? Y yo que trato de ser recto, que procuro ser honesto, no prospero. El tema de Jeremías tiene que ver con la prosperidad. ¿Por qué prosperan los impíos? Y ustedes saben que todos nosotros hemos tenido preguntas frente al tema de la prosperidad. Ahora, la visión de Jeremías frente a la realidad es supremamente circunstancial y externa. A Jeremías le preocupa y puede juzgar su condición a la luz de lo que él ve, no de lo que conoce. Jeremías, ¿qué ve cuando mira al impío? Que tiene empresas, que tiene negocios, que le va bien, que aparentemente la justicia no viene contra él, la justicia civil, que aparentemente está prosperando y enriqueciéndose rápidamente, que la corrupción le está dando resultados, que el evadir impuestos le está dando resultados, que el tener mal a sus empleados le está dando resultados, y Jeremías dice, no es justo. Si Dios es justo, ¿por qué no defiende mi causa? ¿Por qué prosperan los malvados? Ahora, Jeremías sigue hablando de la conducta, y dice, ellos se portan deslealmente. Es decir, yo me porto bien, ellos se portan mal, porque prosperan. Y el versículo 2, Jeremías está hablando de algo que es muy importante para nosotros sobre la doctrina, y es la soberanía y el perfecto gobierno de Dios. Jeremías dice, tú los plantaste y ellos echaron raíces. Tú les permitiste crecer y ellos dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. ¿Por qué prosperan así? Ahora, si nosotros miramos la exposición o el alegato o las causas de Jeremías frente a Dios, nosotros nos pondríamos de parte de Jeremías. Estoy seguro. Nosotros diríamos, yo también estoy de acuerdo con lo que Jeremías está diciendo. Yo también estoy pensando lo mismo. Yo siento que Dios no me defiende a mí como defiende a los impíos. Yo también me doy cuenta que ellos que son incrédulos, irreverentes, idólatras, inmorales, prosperan. ¿Y por qué a mí no me va bien? Porque a esas alturas todavía no tengo una casa, no tengo una estabilidad en mi economía, porque a esas alturas no logro tener lo necesario para suplir las necesidades de mis hijos. ¿Por qué prosperan ellos y yo no? Queridos hermanos, Jeremías sigue exponiendo su causa. Dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos a ellos y defiéndeme a mí. ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías? Jeremías comenzó diciendo, tú eres justo. Pero ahora está diciendo Jeremías, yo soy más justo que tú. ¿Por qué no me defiendes a mí y los defiendes a ellos? ¿Por qué no los arrebatas a ellos y me defiendes a mí? ¿Por qué te ocupas de ellos, de los incrédulos, de los impíos y no me defiendes? ¿Hasta cuándo? Versículo 4. ¿Hasta cuándo tenemos que sufrir los oprobios y las implicaciones de la injusticia y de la corrupción de los malvados? Queridos hermanos, versículo 5 está la respuesta de Dios para Jeremías. Nosotros pensaríamos que ante semejantes argumentos del profeta Jeremías frente a Dios, Dios le va a dar una respuesta muy justa y pertinente defendiendo la causa de Jeremías. Si Dios le diera esa respuesta que Jeremías estaba esperando, ¿qué es lo que indica frente a Dios? Que Dios realmente no es justo, que no estaba actuando bien y que Jeremías tenía razón. Queridos hermanos, ¿Jeremías tenía razón en su alegato frente a Dios? No. ¿Dios se había equivocado en algún aspecto de cuidar a Jeremías y de cuidar a su pueblo? No.
Dios en algún aspecto de su tratamiento y de su actuar fue injusto y se le pudo acusar de injusticia. No. La respuesta, versículo 5. Jeremías está expectante. ¿Qué respuesta le va a dar Dios? ¿Cómo le va a responder Dios de tal manera que satisfaga sus inquietudes frente al trato de Dios con los malvados y al trato de Dios con Jeremías? Dios le responde, versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los que van a caballo o con los caballos? Miren qué respuesta más extraordinaria de Dios para Jeremías. Dios lo que le está diciendo a Jeremías, Jeremías, no me digas que porque los de Anatot se levantaron contra ti, ya estás pensando que todo salió en contra tuya. No me digas, Jeremías, que porque los de Anatot dijeron que van a hacer un convite, un consenso para matarte, que entonces ya tú vas a salir corriendo y que no vas a permanecer firme en la tarea que yo te encomendé. Dios lo que le está diciendo a Jeremías es, tú vas haciendo una carrera con los de a pie. Es posible que puedas intentar, si vas a pie, competir con los que van a caballo. ¿Qué le está diciendo Dios a Jeremías? Jeremías, comprende tu tarea, comprende tu encargo. Si esta pequeña circunstancia tan diminuta, tan insignificante, te llena de temor y te llena de razones para discutir conmigo, no vas a poder seguir adelante. ¿Recuerdan el capítulo primero lo que Dios le había dicho a Jeremías? Se levantarán contra ti, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Muchos se levantarán contra ti, pero tú estarás firme y yo te voy a sostener. Jeremías, a la primera circunstancia donde sintió que su integridad y su vida estaban en riesgo, Jeremías dijo, Señor, por favor, no me dejes, defiéndeme, no seas tan injusto conmigo. Y Dios le pone una metáfora interesante con el tema de una carrera, de una competencia. Dicen que los caballos están capacitados para correr más o menos a 65 kilómetros por hora. ¿Es posible que Jeremías pudiera correr a esa velocidad? ¿Es posible que Jeremías pudiera seguir el ritmo de los caballos? Dios lo que le está diciendo no es posible. Y le continúa dando la respuesta. Dice, si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Jeremías aún estaba viviendo en Anatot, aún vivía en Judá, aún vivía en su propio país. Dios le dice, si te estás sintiendo inseguro en tu propia ciudad, en tu propio país, con los tuyos, ¿cómo te sentirás si tuvieras que ir a vivir a la montaña, a la selva, o irte realmente a vivir al desierto o a la orilla del Jordán? Dios le está diciendo a Jeremías, no te quejes tanto, no reclames por insignificancia. Sencillamente ellos planearon matarte, pero recuerda el capítulo 1, versículo 10, y todas las otras promesas que Dios le hizo. Le dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para defenderte. Queridos hermanos, lo que está diciendo Jeremías es que ya se está sintiendo muy fatigado. Y realmente frente a todo el llamado y a todas las implicaciones que él iba a vivir, todavía no había comenzado a padecer lo que iba a tener que padecer. Yo creo que nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Nosotros comenzamos una tarea, o Dios nos da una tarea y sentimos todo el ánimo y la vitalidad para hacerlo, pero fácilmente ante cualquier circunstancia nosotros ¿qué decimos? No vale la pena, yo no puedo seguir haciéndolo, por favor busquen otra persona porque yo no me voy a hacer responsable de esta tarea o de este encargo, porque es muy difícil la oposición o muy difícil trabajar en semejante situación. Dios le va a responder un poco más a Jeremías para darle consuelo. Las respuestas de Dios siempre llegan al corazón. Versículo 6, dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantarán contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti, no los creas cuando bien te hable. ¿Qué le está diciendo Jeremías? ¿Te preocupa mucho los de Anatot? Ahora preocúpate porque tu familia se va a venir contra ti. ¿Estás reclamando y quejándote porque los de Anatot planearon matarte?
alístate porque toda tu familia, aún tus familiares más cercanos, aún tus propios hermanos y la casa de tu padre, se van a levantar contra ti para causarte problemas. ¿No les parece que ese es un buen consuelo para Jeremías? Ese es un buen consuelo para continuar, ¿cierto? Es como decir, esto es lo pequeñito que va a pasar. Ahora comienzan a venir las pruebas mayores, prepárate, no te quejes, no reclames, no te incomodes, no te vuelvas tan pequeño frente a las adversidades. ¿Ustedes creen que Dios le respondió a Jeremías? Claro que sí. Jeremías tuvo que haberlo estremecido esa palabra, porque Jeremías era un hombre que se paraba con mucho valor y vigor en la puerta del templo a advertir sobre el juicio contra la nación. Jeremías se levantaba para hablar contra los imperios poderosos, pero ahora no tiene el valor de enfrentar a los de su propia ciudad y ahora mucho menos a los de su propia familia. Y en los capítulos que vienen vamos a ver a Jeremías siendo perseguido por su propia familia, por sus propios hermanos y por la misma casa de su padre. Entonces, ¿Dios es justo? ¿Cómo? ¿Contenderás tú contra Él? Si tú peleas contra Dios, ¿puedes ganar por lo menos un round de esa pelea? Jeremías va y le dice, Señor, no es justo que los malvados prosperen. Y Dios le dice, tranquilo, tu familia se va a venir contra ti también. No te preocupes. ¿Quieres respuesta? ¿Quieres saber que yo soy justo? Efectivamente lo soy. Ahora no solo los de Anatot vendrán contra ti, ahora tu familia también, y no solo eso, sino que tendrás que ir a vivir al exilio. Se cree que Jeremías fue llevado al exilio, no a Babilonia, sino a Egipto. ¿Te preocupa vivir en tu propia casa? ¿Te sientes inseguro en tu propia casa, en tu propia ciudad? ¿Te sientes incómodo con los tuyos? ¿Te quejas por eso? ¿Listo? Muy pronto tendrás que ir a vivir a tierra extranjera y tratado como extranjero y como esclavo. ¿Eso es justicia? Por supuesto que sí. No era justo, queridos hermanos, que todo el pueblo de Israel fuera llevado al exilio y Jeremías no hubiese sido llevado. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si así fuese? Que toda una nación fuera llevada al exilio y Jeremías no hubiera sido llevado. ¿Qué hubiera pensado el pueblo? ¿Y qué hubiera pensado Jeremías? Cuando nosotros tenemos varios hijos, los que tenemos varios hijos, sabemos que es así. Que nosotros no podemos tener una preferencia por un hijo y por el otro no, porque ¿qué van a decir los otros hijos? Y efectivamente, muchas veces actuamos con injusticia. Entonces nosotros decimos, bueno, para todos esto, para todos este paseo, para todas estas circunstancias, porque si no, fácilmente nosotros cometemos injusticia. Jeremías, tú no vas a ser llevado a Babilonia, pero vas a ser llevado a Egipto. Queridos hermanos, ¿podemos contender contra Dios, siendo que Dios es justo? La respuesta es no. Segundo aspecto, ¿cómo podemos contender contra Dios siendo que Dios es bueno? Versículos 7 al 13. He dejado mi casa, desampararé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarlas. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde el extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Queridos hermanos, en esta segunda parte del capítulo, Dios sigue respondiéndole a Jeremías. Y ya le sigue respondiendo no solo al cuestionamiento individual de Jeremías, porque es importante que en la primera parte la preocupación de Jeremías es por él y no por la nación. Y Dios le va a responder versículos 5 y 6 a Jeremías, y luego versículos 7 en adelante le va a responder con un argumento público, refiriéndose a la nación de Israel. Dice, ellos han dejado mi casa
han desamparado mi heredad. Lo que yo más he amado y he cuidado, ellos lo han menospreciado. Dice, esta nación judía se ha levantado contra mí como si fuera un león en la selva. Se han levantado dando grandes rugidos contra mí. Son como aves de rapiña que se levantan y vienen en contra mía, y más bien yo voy a hacer que se levanten otras aves de rapiña y destruyan esta heredad. Dios le va a responder a Jeremías. Dios es justo, pero en segundo lugar, Dios es bueno. Y como Dios es bueno, no puede pasar por alto lo que está haciendo la nación de Israel. Dios ha cuidado su nación. ¿Cómo ha reaccionado el pueblo? La Biblia va a hablar de dos animales, y son dos animales carnívoros, depredadores. Uno de ellos es el león. Dice, así como un león en la selva, que va tras su presa y ruge y paraliza a su presa con su rugido, así ustedes han pretendido hacer conmigo. Es decir, Jeremías solo estaba contendiendo contra Dios. Era toda la nación. Toda la nación estaba contendiendo contra Dios. Y dice Dios también que se han comportado como si fueran aves de rapiña y que todas las naciones vecinas quieren devorar también a su propia nación y convertir en desierto y en soledad su heredad preciosa. Queridos hermanos, yo quiero que ustedes conmigo vayamos al Salmo número 73, que es uno de los salmos clásicos de Asaf sobre la contienda contra Dios. Y más o menos esgrime este argumento y la respuesta que Dios le va a dar al salmista. Y la respuesta que Dios nos da a nosotros frente a nuestros reclamos individuales y egoístas. Salmo número 73. Quiero que me acompañen ahí en sus Biblias. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. El Salmo comienza con un punto de partida supremamente importante, que es el clímax del Salmo, descansando en el carácter de Dios, así como el capítulo 12, que comienza, justo eres tú, oh Jehová, hablando de uno de los atributos de Dios. El Salmo 73 comienza diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Queridos hermanos, frente a todos nuestros cuestionamientos,
por el actuar de Dios, por el obrar de Dios, debemos tener el fundamento seguro. Ciertamente Dios es bueno. Ciertamente Dios es bueno. No importa si comprendo o no comprendo lo que le pasa a los malvados. No importa si ellos prosperan y yo no. No importa si yo estoy bien o no. Ciertamente Dios es bueno. No importa si yo tengo el atrevimiento de cuestionar a Dios y de ir a su presencia con alegatos defendiendo mi causa. El fundamento seguro es ciertamente Dios es bueno. Queridos hermanos, Jeremías, me imagino el final de este discurso donde el Señor está hablando, versículo 13, Jeremías ya guardando silencio. Al principio llegó sacando pecho, con altanería y con soberbia, diciéndole: Señor, tú eres justo, pero disculpe, yo voy a increparte. Tú eres justo, pero tengo muchas preguntas contra ti y por favor quiero que me las respondas. Tú eres justo, pero no entiendo por qué actúas así. Y Dios le dice: está bien, Jeremías, por favor te voy a responder. Y comienza Dios a responder. Dice: Jeremías, ¿qué te pasa? Si caminas con los de a pie y te agotas, ¿podrás competir con los que van a caballo? Si te sientes inseguro en tu propia casa, ¿podrás ir al exilio? Jeremías, no solo tú, sino toda esta nación es rebelde. Es mi heredad preciosa, pero se portan como leones rugientes. Se portan fieros y agresivos y depredadores contra mí. Vienen hacia mí y se portan como si fueran animales salvajes, en lugar de tratarme con gracia y de acercarse a mí con gratitud y con adoración y con reverencia, se portan como si fueran animales. Jeremías, no estoy siendo injusto contigo. Jeremías, no es que los malvados prosperen más que tú, es que tú no comprendes el fin de los malvados. Jeremías, el fin de esta nación malvada es la desolación. Ellos serán desolados y serán exterminados y serán tratados terriblemente. Y en el versículo 10 le dice: es más, Jeremías, muchos pastores han contribuido a la destrucción de mi viña. Hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Jeremías era uno de los pastores de Israel. Y Dios le está diciendo: muchos pastores. ¿Se acuerdan quiénes eran los pastores de Israel en ese momento? Los sacerdotes y los profetas, básicamente. Básicamente, los reyes también, pero básicamente los sacerdotes y los profetas eran los pastores de Israel. Y Dios, ¿qué le va a reclamar a Jeremías? Y le va a decir: ¿a ti te preocupa que los malvados prosperen? ¿Tú no miras cómo está mi heredad? ¿Tú no miras cómo está la espiritualidad de mi pueblo? ¿Tú no te das cuenta cómo mi heredad es pisoteada y aún muchos de los pastores y de los líderes religiosos de esta nación están en contra mía y están hollando mi heredad y la están convirtiendo en desierto y soledad? Como decimos nosotros, fue por lana y salió trasquilado. Jeremías fue esperando que Dios le dijera: sí, Jeremías, disculpe, te estoy tratando muy duro, voy a suavizar el trato para contigo. Y Dios le dice: no, Jeremías, es que toda esta nación es rebelde y mi heredad, si ustedes quisieran mirar del versículo 7 al 13, ¿cuántas veces aparece la palabra heredad? Heredad tiene que ver con propiedad, con herencia. Es aquello que más valoro, aquello que más quiero y que más cuido, que les he puesto para que la cuiden y la pastoreen, ustedes la han pisoteado. Inclusive tú como pastor ahora te estás quejando y reclamando. Inclusive tú que eres de los pastores de Israel, ahora vienes con tantas quejas y reclamos diciéndome que no te estoy tratando adecuadamente y que yo no estoy cuidando de ti. Y Dios le dice ahora: Jeremías, si para ti la respuesta es que tu familia se va a levantar y va a ser más difícil tu tarea, ¿saben qué va a pasar para Israel? Van a ser devorados. Así como ellos se comportan como fieras, así va a venir el imperio babilónico y los va a tratar como si fueran unos animales tras la presa, los perseguirán y los alcanzarán. Les dice: sembraron trigo y cegaron espinas, tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada, se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Queridos hermanos, ese versículo es muy interesante, porque las promesas del pacto, y lo leímos hace 8 días,
en Deuteronomios capítulo 28 es: yo los voy a bendecir. Aquellos que obedecen mis mandamientos y que guardan mi pacto serán en gran manera bendecidos. El pueblo de Israel, ¿qué ha hecho? Ha desobedecido. Ahora, ¿qué viene para ellos? Dice: sembrarán trigo y ¿qué van a cosechar? Espinos. Tuvieron una buena tierra y no les aprovechó de nada. Queridos hermanos, estas frases son frases profundas, porque nosotros muchas veces tenemos tantas bendiciones de Dios, de su bondad y de su misericordia, y no nos aprovechan de nada. Muchas veces tenemos oportunidad de conocer el mensaje de Dios, de conocer su voluntad, de tener todas sus bendiciones, y como dice el versículo 13, no nos aprovecha de nada. Por lo tanto, viene para ellos juicio y ardiente ira de parte de Jehová. ¿Cómo contenderás tú contra él? ¿Te atreverás tú a contender y a pelear y a discutir y a exponer tu causa frente a Dios, siendo que Dios es justo y siendo que Dios es bueno? ¿Saben qué es lo que Dios le está diciendo a Jeremías en esta segunda parte? Jeremías, los he tratado demasiado bien, porque mereciendo ya el exilio, aún esta generación no lo ha tenido. Porque mereciendo ya la destrucción y el asolamiento, aún viven en su propia tierra. Porque siendo que han sido sus padres tan desleales, y yo pudiendo derramar mi ira sobre ustedes, aún no lo he hecho. Solo les estoy enviando un mensaje de que en el futuro vendrá eso sobre esta nación. Dios es bueno, queridos hermanos. Si ustedes observan todo el trato de Dios para ustedes, no pueden ustedes decir que Dios es injusto. Lo único que podemos decir es que siendo nosotros pecadores, Dios es bueno. Amén. Que siendo nosotros malos y perversos, Dios es bueno. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? Ahora, ¿cómo ha sido el comportamiento de ustedes en estos días? Pudiéramos decir como Jeremías: Señor, tú me conoces, y tú me ves, y tú sabes lo limpio y lo justo que soy. Yo creo que aunque lo dijéramos, estamos equivocados. Así le dijéramos: Señor, tú conoces mi corazón, y tú conoces cómo me comporto de bien. En lo profundo de nuestro corazón sabemos que somos pecadores, que somos inconstantes, que somos rebeldes, que somos malos, y que realmente todo lo que tenemos no obedece en ningún momento a la injusticia de Dios, sino a la bondad inmerecida de parte de nuestro Dios. Versículos 14 al 17. ¿Cómo contenderás tú contra él, siendo que Dios es misericordioso? Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo: vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esta nación sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Queridos hermanos, ustedes y yo no podemos ver más misericordia en estos versículos de parte de nuestro Dios. No podemos sino ver bondad, misericordia y gracia para una nación rebelde. Jeremías increpa a Dios diciéndole: tú no eres justo, no me estás tratando bien. Y Dios termina diciéndole: Jeremías, voy a llevar a este pueblo a una nación extranjera porque se han portado rebeldemente. Pero voy a tener misericordia de ustedes y los voy a llevar allá y los voy a volver a traer. Y es más, Jeremías, aún estos malvados que tú los juzgas como prósperos y que dicen que yo estoy cercano en sus labios pero lejos de sus corazones, aún ellos, si se arrepienten, también los traeré y los estableceré aquí. Jeremías,
No hables mal de los impíos. No te compares con ellos y piensa que a ellos les va bien y y a ti te va mal. No te compares de ellos, porque si ellos cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, y así como juraron a Baal, ahora juraren diciendo, vive Jehová, el Dios de Israel, a ellos también los traeré y serán prosperados en medio de mi pueblo. ¿No les parece eso el cierre final de la respuesta para Jeremías? Jeremías se atreve a decirle en los primeros versículos, Señor, destrúyelos. Son tan malvados y te mencionan a ti en vano y no te tienen en cuenta en sus corazones. Destrúyelos. Permite que sean como ovejas llevados a un matadero y que los degollen y que mueran. Usando la metáfora del capítulo anterior. Pero ¿saben qué Dios le dice a Jeremías? Yo soy misericordioso. Ellos ciertamente no estoy yo en sus corazones, pero si ellos aprenden los caminos de mi pueblo, yo los levantaré, yo tendré misericordia. Queridos hermanos, esto es importante para nosotros, porque lo que Dios le está diciendo a Jeremías, ¿quién eres tú para saber quién me confiesa sinceramente y quién no? ¿Quién eres tú para saber quién está en mi corazón o no? ¿Quién eres tú para decir quién se salva y no? ¿Quién eres tú para decir a quién prospero y a quién no? ¿Quién eres tú? Y más bien Dios le dice a Jeremías, Jeremías, esos que tú calificas como malvados y como prósperos deslealmente, ellos necesitan ver cómo caminan mi pueblo, porque ellos van a aprender del camino de mi pueblo. Usted y el pueblo de Judá fue puesto para vivir para Dios y para enseñar a los impíos el camino. Si ellos oyen mi palabra, yo tendré misericordia de ellos. Queridos hermanos, los versículos 14 en adelante nos muestra cómo Dios actúa, que era la pregunta tan compleja en la mente de Jeremías. No comprendo Dios cómo actúa. Y Jeremías le dice, yo actúo de la siguiente manera. Yo soy un Dios justo, soy bueno y soy misericordioso. Y como soy justo, soy bueno y soy misericordioso, no voy a llevarte la idea en tus preguntas y en tus alegatos. Sencillamente voy a seguir actuando como yo soy. Jeremías, yo soy misericordioso y yo tendré misericordia de ellos. ¿Se acuerdan cuando Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive? Que Jonás tiene una justificación válida para él de por qué no iba. Y la justificación de él era tan profunda teológicamente que él no dice, yo no voy porque Nínive son mis enemigos. Yo no voy a Nínive porque ellos posiblemente no creen. Yo no voy a Nínive porque es que no los quiero. Ese no fue el argumento de Jonás. Jonás era un teólogo profundo. Jonás era un hombre muy piadoso. Y Jonás conoce tanto el carácter de Dios que la defensa de Jonás es, yo no voy porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Y como tú eres lento para la ira y grande en misericordia, tú eres tan excelente y tan magnánimo y tan benévolo con el que se arrepiente, pues ¿a qué voy? Y Dios le dice a Jonás, es cierto, yo soy así, pero tú tienes que ir. Y vas con anestesia o sin anestesia, pero lo tienes que hacer. Jeremías le está diciendo lo mismo a Dios en otras palabras. Jeremías le está diciendo, Señor, tú no actúas bien. Permítame darte consejos de cómo tú debas actuar. ¿Quieres que te exprese cómo me siento? ¿Quieres que te cuente cómo me siento por cómo tú actúas? Y Dios le dice a Jeremías, te vas a sentir peor. Y la vas a pasar más duro, porque yo soy misericordioso. Y parte de mi misericordia es limpiar esta nación de la maldad. Parte de mi trato con esta nación es arrancarlos de su lugar, trasladarlos a otro lugar, que sufran allá, que miren las consecuencias y luego los regresaré. ¿Y saben cómo se llama eso? No se llama justicia. Eso se llama, mi querido Jeremías, misericordia. Porque ustedes lo único que merecerían era destruirlos y olvidarme de ustedes. Y proveerme un pueblo justo y temeroso. Pero no voy a hacer eso. Voy a darme la oportunidad de llevarlos al exilio,
pasarlos por el fuego de la prueba, por el molino de la opresión y luego volverlos a su tierra. Y es más, Jeremías, muchos de los que los van a oprimir vendrán con ustedes y vivirán con ustedes. Al que no le gusta el caldo, a veces se le dan 3 tazas. Jeremías quería una clara distinción. Yo quiero que a ellos les vaya mal y a nosotros nos vaya bien. ¿No han pensado ustedes así? Y Dios le dice, no es así. Yo necesito purificarlos y van a vivir allá en medio de los malvados. Y algunos de ellos voy a tener misericordia y vivirán acá y todos serán prosperados por mi mano. Queridos hermanos, ¿podemos contender contra Dios? ¿Tiene sentido que usted exponga sus argumentos frente a Dios, diciéndole, Dios, permítame exponerte cómo me siento y cómo debieras actuar? Jeremías, posiblemente al final de este capítulo, está en un profundo silencio y diciendo, ¿cómo me atreví a abrir mi boca? ¿Cómo fui tan osado, desconociendo la justicia, la bondad y la misericordia de Dios, a atreverme a decir, voy a alegar mi causa? Y por favor, escúchame. Dios le va a decir a Jeremías, Jeremías, tú no eres mejor que los malvados. Esos que tú señalas y estigmatizas como malvados, también tengo misericordia de muchos de ellos, como igual tú y el pueblo de Judá. Dios le está diciendo a Jeremías, tú no eres mejor que los impíos. Queridos hermanos, yo sé que muchas veces nosotros pensamos que somos mejor que los incrédulos. ¿Han pensado eso alguna vez? ¿O están pensando eso en este momento? Nosotros muchas veces decimos, es que yo no soy como los otros. Es que yo soy mejor. Es que yo tengo más y sé y puedo y vivo mejor. Y Dios le dice a Jeremías, pues no es así. No es así. Si ustedes y yo estamos aquí es solo por la infinita misericordia de nuestro Dios. El capítulo 1 de Jeremías, versículo 10, dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Y cuál es la palabra de esos 6 verbos que se mencionan aquí en el capítulo 1? ¿Cuál es la que más se repite en la tercera sección del capítulo 12 de Jeremías? La palabra arrancar. Y esa es la primera que Dios le da en el capítulo 1 cuando lo comisiona. Es decir, Jeremías, de 6 partes de la tarea que hay que hacer, estamos en la primera. Te he puesto para arrancar. Y eso es lo que voy a hacer. Esta nación va a ser arrancada y va a ser llevada, y le menciona a Dios varias veces, unas 5 veces, la frase o el término arrancar. Arrancaré de esta nación. Y tú también serás arrancado de esta nación y llevado a otro lugar, y luego todos verán mi bondad de restituirlos a su tierra y a mi heredad. Queridos hermanos, ¿vale la pena pelear contra nuestro Dios? ¿Gana usted algo cuando pelea contra Dios? No. ¿Saben, queridos hermanos? Cuando peleamos contra Dios somos humillados. Sale a la superficie toda nuestra rebeldía y nuestra maldad. Sale a la superficie todo nuestro egoísmo y nos damos cuenta que somos malos, aunque nosotros pensamos que somos buenos. No tiene sentido pelear contra Dios. Jonás peleó contra Dios. ¿Y recuerdan dónde terminó? Jeremías peleó contra Dios. ¿Y recuerdan cómo terminó? Job peleó contra Dios y se creía el más justo de los justos. ¿Y recuerdan lo que le pasó? ¿Recuerdan a David cuando peleó contra Dios? ¿Asaf? No tiene sentido. ¿Se acuerdan que Pablo también peleó contra Dios y Dios le dice que estaba dando coces contra el aguijón? Que era como pelear con la ponzoña de un animal venenoso. ¿Quién sufre? Uno. Queridos hermanos, no tiene sentido pelear contra Dios. Lo único que tiene sentido frente a Dios es comprender que Dios es bueno,
justo y misericordioso. Es comprender que todas las circunstancias, por difíciles que sean, Dios las provee y las provee para su propia gloria. Es comprender que aunque no entendamos o no podamos escrutar los pensamientos de Dios, Dios es justo y perfecto. Y todas sus determinaciones son rectas, que aunque yo no las comprenda o no me gustan o no me favorezcan, a mi juicio, son justas. Y son extremadamente buenas, eternas y misericordiosas para con su pueblo. Por favor, inclinen sus ojos, sus rostros y vamos a orar. Señor, frente a nuestro reclamo y a nuestro alegato frente a ti, tu respuesta es: confía en mí, espera en mí, no discutas. Casi que pudiéramos entre líneas escuchar ese mensaje de boca tuya para Jeremías. Jeremías, no alegues, no te quejes, Jeremías. ¿Por qué reclamas? ¿Por qué peleas? Confía, yo soy soberano, yo soy Dios, yo soy justo, esta nación es mía, los reinos son míos, tú estás en mis manos, yo tengo el control, yo soy misericordioso, yo soy bueno. Señor, frente a nuestros alegatos y nuestros reclamos rebeldes e impertinentes, casi que escuchamos tu voz decir: no pelees porque te humillo, no pelees porque te quebranto, no pelees porque te avergüenzo. Señor, muchísimas gracias por darnos este capítulo de Jeremías, por mostrarnos que Jeremías tenía serias y profundas inquietudes y cuestionamientos sobre tu acción, por mostrarnos que Jeremías, siendo un profeta tan extraordinario en tus manos, se tomaba su tiempo para compararse con los malvados y no para cuestionar su vida, sino para cuestionarte a ti. Señor, muchas veces cuando nos comparamos con el impío no cuestionamos nuestra vida, no nos arrepentimos de nuestra maldad, sino que nos quejamos contra ti y te pedimos misericordia. Te pedimos misericordia porque Jeremías comienza pidiendo justicia y tú cierras el capítulo expresándole misericordia. Si fuese por justicia, todos hubiésemos sido ya exterminados, arrancados y aniquilados. Los que estamos aquí, los que escuchamos tu palabra en este día, estamos aquí no por tu justicia, no por tu ira, sino por tu máxima, por tu bien máximo, que es tu misericordia en Cristo Jesús. Es a través de Cristo Jesús que estamos aquí. Es por su gracia inmerecida. Es porque te plació, Señor, escogernos desde antes de la fundación del mundo. No somos mejor que los malvados, somos peores. No somos mejor que los incrédulos, somos peores que ellos, porque teniendo tu mensaje lo pisoteamos y lo despreciamos. Señor, ayúdanos para más que pedir justicia, pedir misericordia, no solo para nosotros, sino para los incrédulos. Ten misericordia de nosotros, porque teniendo tu palabra no nos ha aprovechado, porque teniendo tu mensaje y tus pastores no nos han aprovechado, porque teniendo tu espíritu muchas veces no nos portamos como si no nos aprovechara, porque teniendo una iglesia a veces actuamos y vivimos como si no nos aprovechara tu provisión. Ten misericordia de nosotros, porque no es cierto que el malvado prospere más que el creyente. Tú le respondes a Jeremías en los versículos finales que solo los creyentes son prosperados. Lo que le pasa a los incrédulos es una apariencia, es una situación fugaz, temporal, efímera de bienestar, pero ellos no tienen bienestar eterno. Pero lo que le pasa a los creyentes, por tu infinita y buena misericordia, es que realmente son prosperados por ti y para la eternidad. Señor, perdónanos, porque muchos de nosotros tenemos las mismas preguntas y los mismos reclamos que Jeremías se atrevió a poner frente a ti. Perdónanos,
porque muchas veces vemos nuestro bolsillo y nos quejamos, porque muchas veces vemos nuestra casa y reclamamos, porque muchas veces vemos nuestra familia y nos quejamos. Señor, pero no vemos nuestro corazón para humillarnos y decirnos, Señor, realmente has sido bueno en darme aún la vida, en darme tu gracia, siendo yo tan malo y siendo yo tan pecador. Ten misericordia de nosotros y enséñanos a comprender y a vivir el Evangelio y a comprender que es por gracia, que es por ti y para ti. Si fuera por justicia, Jeremías hubiera caído muerto en ese momento. Pero es por tu misericordia, Señor. Si fuera por justicia, hoy todos seríamos exterminados. Pero es por tu infinita e incomparable misericordia que podremos salir a seguir viviendo para ti. Gracias te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.